posibilidades hay de que esto se pueda realizar? ¿Cuáles serían los parámetros en caso de realizarse? Buenos días. Gracias, buenos días. La medida se ha venido tomando hace más o menos 2 meses, sin ninguna cifra en concreto. No es cierto que en primer lugar, no es cierto que se esté liberando gente, se está trasladando privados de libertad a los centros semi-institucionales. Ese es un punto que hay que aclarar. Y en segunda instancia, no se está trasladando a 1.000 personas. Esa cifra es una cifra que sale de la prensa y nosotros no tenemos ni idea de dónde se ha sacado. ¿No lo dijo la ministra de Justicia? No lo dijo la ministra de Justicia, ni tampoco lo de los 5.000, que también se habló en algún momento. Eso es absolutamente falso, porque los traslados dependen de cuántas personas cumplan con los requisitos de las medidas extraordinarias que se han tomado, con lo cual hablar de un número preciso cuando se tienen que valorar cada caso no solamente es muy apresurado, es incluso temerario. Don Rodrigo, una medida de este tipo, ¿cómo la valora usted como abogado penalista? ¿Usted está en la práctica? ¿Usted conoce realmente las personas que podrían estar o no saliendo? ¿Cómo cree usted o cómo valoraría usted una medida de este tipo? ¿Positiva, afirmativamente? Buenos días. Buenos días. Mire, es muy difícil hacer una valoración positiva o negativa de un tema como estos cuando tenemos una realidad que no podemos esconder. Y es de que efectivamente vivimos una sobrepoblación carcelaria desde hace algunos años, y creo que este es un problema que se ha agravado cuando se crea y se introduce una reforma al Código Procesal Penal con el tema de las flagrancias. Las flagrancias desde hace unos 5 o 6 años para acá han venido a saturar las cárceles sin que realmente nosotros como país hayamos diseñado una solución. Ahora veíamos una noticia de que se quiere crear una especialización en el tema del crimen organizado. Nos hemos preocupado por atacar el crimen, nos hemos preocupado por dotar de recursos al Poder Judicial para atacar el crimen, a las policías, y nos hemos olvidado de que hay que invertir en cárceles y en ampliar las que ya existen. Me parece que la medida de hacer un traslado de privados de libertad en otras condiciones, por ejemplo, a nivel semi-institucional, de que estén en la calle y vayan a dormir una vez por semana, etcétera. Me parece que es una medida que tiene que tomar el Ministerio de Justicia porque no tiene otra forma de sobrellevar el tema de la sobrepoblación carcelaria. Las cárceles en Costa Rica ya no le cabe un alma, están saturadas, hay personas que prácticamente duermen de pie unas con otras, y esto creo que nosotros es muy fácil criticar, pero no proponer soluciones. Y aquí lo que hay que hacer, aunque no nos guste y aunque es un tema que a nadie le gusta tocar, invertir en construir más cárceles o ampliar las que ya existen. No destinamos recursos, y si los hay, no destinamos recursos a este tema. Esto hay que hacer un llamado a la Asamblea Legislativa, a los señores diputados que les gusta mucho rasgarse las vestiduras y salir en televisión y criticar este tipo de decisiones del Ministerio de Justicia. Sin embargo, no dotan de recursos al Ministerio para que se pueda invertir en ampliar las cárceles que ya existen. Don Marco, dice usted que se ha estado trasladando gente a centros semi-institucionales. ¿En qué condiciones? Es decir, ¿están ahí permanentemente o están afuera, duermen ahí algunos días? Porque me parece que si, por ejemplo, duermen, no sé, un día en el centro semi-institucional, pues prácticamente están libres. No sé, es mi criterio. Y obviamente la población va a estar preocupada y va a estar inquieta por esas personas, independientemente si están a punto de cumplir su pena, si son de mínima seguridad. A ver, varias cosas. Yo creo que el sistema penitenciario es un sistema complejo incluso de entender en su estructura. Yo ayer lo dije en una conferencia de prensa y hoy un medio de comunicación dice que yo traté de ignorantes a los diputados. Lo que yo digo con esto es que el sistema penitenciario es tan complejo que a veces se dificulta entender cómo es que funciona. Cuando nosotros hemos trasladado a estas personas, estamos trasladando a personas como se trasladan todos los meses gentes a los centros semi-institucionales. Es decir, todos los meses pasan cerca de 250 personas a los centros semi-institucionales porque se hacen valoraciones ordinarias y extraordinarias que justifican los traslados y no pasa nada. O sea, la gente ni siquiera se entera de que así funciona el sistema penitenciario, y así funciona porque la pena tiene una finalidad resocializadora, la pena no tiene una finalidad de castigo por el castigo. Entonces, todos los meses se traslada gente. Durante estos últimos 2 meses se ha aumentado ese traslado de personas, y esas personas no están en libertad, siguen estando
a cargo del sistema penitenciario. Es decir, en libertad estamos nosotros 4 que saliendo de aquí nos vamos para donde queramos. Uno no está en libertad si tiene que cumplir unos determinados horarios de presentarse a dormir, de presentarse a firmar, de reportar dónde está viviendo, de reportar dónde está trabajando, de saber que en cualquier momento van a llegar a controlar si el domicilio es el que uno dio o si el trabajo es el que uno dio. Entonces, estas personas siguen a cargo del sistema penitenciario, porque además hay un dato importante. En el sistema penitenciario hay cerca de 35.000 personas que están a cargo del sistema penitenciario. De esas 35.000 personas, cerca de 13.500 están en los centros institucionales. Es decir, hay cerca de 22.000 personas que están en los otros programas que tiene el sistema penitenciario, los programas semi-institucionales y los programas en comunidad. Y eso a veces se desconoce. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos trasladando personas de los centros institucionales de mayor contención, es porque se trata de gente que tiene unas características particulares que ya hacen que se justifique el traslado, pero mucho más en condiciones como estas, tan dramáticas como las que atraviesa el sistema penitenciario. Y porque además lo que hace el Ministerio de Justicia simplemente es acatar órdenes judiciales. De verdad que a mí me resulta muy perturbador cuando uno escucha gente diciendo que esto es una chambonada del Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia lo que está haciendo es una ocurrencia, cuando lo que estamos haciendo es cumplir órdenes judiciales, y las órdenes judiciales o se cumplen o esto no es un Estado de Derecho. Son los jueces de ejecución de la pena y la Sala Constitucional los que nos han ordenado que el tema del hacinamiento carcelario se tiene que resolver y hay que tomar medidas. Marco, ¿cuáles otras medidas, aparte de estas que se vienen tomando y decisiones que ustedes vienen acatando, son las que se van a tomar en los próximos meses para resolver un tema como este? Bueno, este es un tema en el que participan varios actores, es decir, no solamente pasa por decisiones que toma el Ministerio de Justicia, es decir, el hacinamiento carcelario ha llegado por diferentes razones. Algunas de estas son las que decía don Rodrigo sobre el tema de algunas reformas legales que han aumentado penas, que han creado nuevas jurisdicciones, etcétera. La solución pasa por varios actores, pasa por pensar en otro tipo de sanciones penales distintas a la prisión, pasa por construir nuevos espacios carcelarios, pasa por hacer otras reformas legales para también replantearnos el sistema penitenciario. En el tema, que es lo que la gente siempre pregunta, que es un tema importante, pero no es el único ni la única solución, en el tema de más espacios carcelarios, para el año 2016 ya está en proceso de construcción arcos modulares, un proyecto de arcos modulares, tanto en Reforma como en la cárcel de La Leticia, en el centro penitenciario de La Leticia en Pocosí, 24 módulos también en Reforma, las 3 unidades productivas que se van a construir durante el próximo año y el siguiente por medio del empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, ¿cuántos espacios? Más o menos son 2.000 ¿En qué plazo? espacios. Más o menos son 2.000 espacios. ¿En qué plazo? De aquí al 2017. ¿Y eso no resuelve mayor cosa? Sí vendría a resolver en términos generales. Claro, el tema del hacinamiento y el tema de la sobrepoblación con más espacios carcelarios se resuelve, pero solo parcialmente. Nosotros, como dice un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, si hacemos 100 cárceles, las 100 cárceles se nos van a llenar, porque no tiene que ver solamente con espacios, tiene que ver con cuál es nuestro modelo de sistema penal y cuál es nuestro modelo de política criminal. Ahí es donde está la principal causa de por qué las cárceles se llenan. Don Rodrigo, estamos al margen de la ley haciendo esto, es decir, estamos teniendo a personas que están siendo condenadas, ya tienen una pena y además las estamos poniendo en situaciones inhumanas en las cárceles. Esto podría traer muchas mayores consecuencias para el país eventualmente. Mire, es una realidad de que existen órdenes judiciales que obligan al Ministerio de Justicia a terminar con el tema del hacinamiento. Lo que aquí hay que buscar es soluciones al problema del hacinamiento carcelario. ¿Podría el hecho de darse a conocer que 1.000 reos o 5.000 reos van a quedar en libertad generar sensaciones de impunidad, de descontento popular? Sí, no desconocemos que hay un fenómeno de descontento ante una noticia de este tipo. Sin embargo, yo creo que nosotros como país tenemos que ser responsables, porque el Estado costarricense no solo debe poner en prisión a los delincuentes, sino que también es responsable por mantenerlos en las prisiones. Hay otras soluciones que se han diseñado, como por ejemplo el tema de los brazaletes. El tema de los brazaletes es importante también, además del de penas alternativas. Ojalá se puedan construir no 2.000, sino 5.000 o 10.000 módulos para que este tema pueda acabarse. El grave problema es que aquí no se quiere invertir en privados de libertad, aquí no se quiere invertir en hacer más cárceles. Tampoco se quiere privatizar, que fue un tema que le costó a un ministro de Justicia hace 15 años su puesto.
El tema de la privatización de las prisiones es un tema que está ahí. En Estados Unidos prácticamente el 100% de las prisiones son privadas. ¿Cómo funcionaría, Entonces, hay Rodrigo? soluciones. Bueno, funciona como cuando se le otorga en concesión una carretera a una empresa. Así funcionan la privatización de las cárceles, donde se les da la concesión y ellos se encargan absolutamente de todo el tema de mantener a las personas, de construir, de tener espacios. Lo que pasa es que, como les decía, hace 15 años ese tema le costó a un ministro de Justicia su cabeza. Entonces, es muy fácil rasgarse las vestiduras, decir que es una barbaridad que el Ministerio de Justicia ponga 1,000 personas libres para el mes de diciembre, donde están los aguinaldos, etcétera. Es decir, sin embargo, repito, somos incapaces, típico de nuestro país, somos incapaces de tener y crear las soluciones que son muy fáciles. Se ocupa plata. Se ocupa invertir, se ocupa hacer más cárceles, se ocupa ampliar las que ya existen. Yo visito la cárcel de Guapiles, la cárcel de San Carlos, cárceles como en Punta Arenas, hay muchísimo espacio, la de Limón, hay muchísimo, pero muchísimo espacio para poder ampliar lo que ya existe. Si queremos tener a los criminales en prisión, tenemos que invertir en su mantenimiento. Pero también hay, para terminar, don Marco, bastantes privados de libertad que pueden resocializarse sin que eso represente mayor peligro para la sociedad. Podríamos decir que se están haciendo los análisis, se está haciendo así, no podríamos decir que absolutamente todos tienen que estar ahí recluidos. También hay un principio de resocialización que deberíamos de estar aplicando, ¿no? A ver, la prisión, eso se dice teóricamente y así debería ser en la práctica, la prisión tiene que ser el último recurso para sancionar a alguien. Ese es el último recurso. En prisión tienen que estar únicamente las personas que no pueden vivir en sociedad, sino el impacto no solamente es sobre la persona, sino también sobre la familia de la persona y sobre la sociedad, que lo que tiene es gente recluida que además no produce nada para la economía. Yo quiero decir que este es un tema de sensibilidad, este es un tema de derechos humanos, esto es absolutamente innegociable. A mí me extraña que un país que invoca constantemente sus raíces cristianas exprese luego tan poca sensibilidad y tan poca empatía con un tema como este. El caso de las cárceles es dramático en Costa Rica. Yo siempre lo digo, si hay alguien que duda de cuál es el estado de las cárceles, que me llame, que me escriba al correo electrónico, que se comunique al Ministerio de Justicia y yo con mucho gusto lo acompaño. Cualquier cárcel de este país para que vea las circunstancias en las que están miles de personas. Y esto es sencillamente insostenible. ¿Habría un plan a más largo plazo, además de estos 2,000 rápidamente para finalizar, don Marco, de ampliar realmente los espacios carcelarios o construir más cárceles, no sé, mediante un préstamo, además, como le digo, de estos 2,000 que usted nos mencionaba de aquí al 2017? Bueno, estos son los proyectos que tiene ahora el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Nosotros no podemos olvidar que Costa Rica atraviesa un problema fiscal importante. A mí la verdad que me sorprende también cuando la gente pide más cárceles, pero luego cuando se habla de planes fiscales, ahí de eso nada, ¿verdad? Y no queremos planes fiscales y no queremos reformas tributarias, pero sí queremos que haya plata para que se creen más espacios carcelarios. Hay una contradicción enorme. Hay que hacer más espacios, pero esa, repito, nunca va a ser la solución definitiva para el tema del hacinamiento. Muy bien, don Rodrigo, ¿algún modo de cierre? 30 segundos, porque ya no estamos. Sí, es triste ver cómo hay platas para fiestas de Recope, de Lina en diciembre, para comprar chanchitos y para invertir en juegos mecánicos, y no haya plata para resolver un tema como este, que si bien es cierto la cárcel es el último recurso, pues lógicamente tiene que tener una doble misión: castigar al que comete un delito, pero también reinsertar a una persona que se pueda rescatar dignamente de nuevo a la sociedad. Muchísimas gracias a don Rodrigo Araya, abogado penalista, Marco Feoli, viceministro de Justicia, por acompañarnos en esta mañana en RTN Revista, 7:32 minutos. Ya regresamos.